Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. De esto, a ella. Capítulo 1, que en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Okay. El ángel fue y le dio a ella estas nuevas, que ella fue escogida para dar a luz a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se manifestó en carne. Dios, el Dios de la gloria, que formó el universo, se formó también un cuerpo y vino al mundo y habitó entre los hombres. Ahora bien, todo esto era para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Pero recordemos también, como dice la Biblia aquí, que ella se halló embarazada o con en cita y no estaba todavía casada, estaba esposada. Ya estaban como casados, pero todavía no se habían unido como familia, como marido y mujer, sino que estaban comprometidos. Y dice la palabra del Señor que José, cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, que ella estaba embarazada, la quiso dejar secretamente. Dice, como era un hombre justo, no quería infamarla, pero también la ley decía que tal persona que hiciera esto, pues tenía la pena de muerte, la podían apedrear y matar. Y José pues amaba a María y él no quería que nada le sucediera. Entonces él la iba a dejar secretamente, se iba a ir, se iba a desaparecer para no causarle a ella ningún daño. Pero mientras él pensaba en estas cosas, dice la palabra del Señor que el ángel le habló y le dijo, mira, no tengas temor, no tengas miedo de recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella no te ha engañado, ella no te ha sido infiel, sino que el Dios de la gloria causó este milagro. Y hermanos,
ciencia no se puede explicar esto, nadie puede darnos un detalle cómo sucedió, porque esto fue un milagro. Los milagros pues, no se pueden explicar. Pero sí sabemos lo que dice la Escritura, que Dios iba a venir, así como lo dijo Isaías, que el Mesías iba a nacer. Dice, Dios mismo, el Señor mismo, os dará señales aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y hasta ahorita en ningún momento se ha hecho esto. El enemigo quiere todo el tiempo repetir lo que el Señor ha hecho o imitar, pero no es posible. Solo Dios pudo hacer esto. Y entonces vemos este grandioso milagro que muchos todavía lo niegan y por eso muchos han rechazado este evangelio, porque dicen esto es mentira, porque no es posible que una virgen haya concebido. Y es cierto, es imposible que una virgen conciba. Pero cuando Dios hace la obra, todo es posible. Ahí está el detalle. Cuando Dios dice se va a hacer, se va a hacer. Esto para nosotros no nos debe espantar. Porque el Señor ha hecho grandes milagros desde el principio. Porque si Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. ¿No has escuchado la historia? Que el Señor le abrió a un hombre helado y le sacó un hueso y de ahí le hizo una mujer. Un hombre dio a luz. ¿Qué le parece? Les ganamos nosotros a las mujeres. Porque Dios fue el que hizo ese gran milagro. ¿Y quién lo puede negar? Si Dios dice, la Biblia dice que Dios causó que viniera sobre Adán un sueño profundo y mientras Adán dormía, le abrió su costado y le sacó una costilla, un hueso, lo que le quiere llamar costilla. Y le cerró de nuevo y de esa costilla le hizo una mujer. No se ha volvido a repetir, pero si dice la Biblia que el Señor lo hizo, Dios lo hizo. Yo prefiero creer eso que lo que dice la esencia, que salimos de unos insectos, de unos sapos, ¿por qué lo que dice la esencia que de ahí vino la humanidad? Oh, pero a mí me gusta más la versión de la Biblia, que Dios hizo al hombre. Amén, y le dio el aliento de la vida. Eso se oye más bonito para mí. Aleluya. Que de un reptil. Amén. Pero vio cómo el enemigo se burla de estos sabios que saben mucho y que entienden todas las cosas y al final no saben nada. Porque niegan el poder de Dios, niegan la creación, niegan lo que el Señor ha hecho. Entonces, si el Señor le pudo sacar de la costilla a un hombre y hizo una mujer, ¿por qué no puede también hacer este gran milagro? Hacer que una virgen conciba. Y sí lo hizo. Porque es lo que dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 1, versículo 26, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen esposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras, pensando qué saturación era esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este es grande y
será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que naciera será llamado Hijo de Dios. Ok, iba a ser llamado Hijo de Dios, pero recuerden que también dijo que se iba a llamar Emmanuel, y quiere decir Dios con nosotros. Hijo de Dios porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Ahora, esto de nuevo es para que se cumpliesen las Escrituras. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Entonces el ángel fue y le dijo a María cómo iba a suceder. ¿Cómo iba a suceder? El Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a cubrir y vas a concebir. El poder de Dios va a hacer que esto suceda. Y eso fue lo que sucedió. Se halló que estaba embarazada por el Espíritu Santo. San Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Fíjese, nació en Belén de Judá. Nació de una virgen. Dice la Biblia que José no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Vamos a enfocarnos en el nacimiento. Nace Jesús, nace el bebé. ¿Qué es lo que hace María? Lo toma en sus brazos. Okay. ¿Qué dice el profeta quién era que iba a nacer? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿A quién tenía María ahí arrullando? Imagínense quién tenía ella ahí. Emmanuel, Dios con nosotros. Lo tenía en sus brazos. Lo tenía cerca de su corazón. Imagínense las caricias que le hizo. ¿Por qué tantas madres las madres no acarician a sus hijos, verdad? Imagínense lo que le estaba diciendo. Emmanuel, Dios con nosotros. Qué tremenda experiencia tuvo esa mujer. Teniendo la salvación en sus manos. Porque esa era la salvación. El Verbo, dice la Biblia. Este era el Verbo. Dice la Biblia, y el Verbo fue hecho carne. Dios de la gloria, lo tenía ella en carne humana, ahí estaba. Porque es la única manera que vamos a ver a Dios cuando Él se manifieste de esa manera en carne. Y ella lo tenía ahí arrullándolo. Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahí estaba. Al Dios que le hizo a ella. Es como el Señor hace cosas maravillosas y uno se queda maravillado, se queda sin palabras para decir: Señor, qué tan grande eres. Y todo esto sucedió, hermanos, a una mujer sencilla. No era una persona de renombre, quizás muy pocos la conocían, pero era una mujer pura. Una mujer que amaba al Señor. Una mujer consagrada a Él. Si usted quiere que Dios la use, si usted quiere que Dios haga algo en su vida, conságrase al Señor y va a ver cómo el Señor lo va a usar. Va a ver cómo el Señor lo va a bendecir grandemente. Y va a ver las bendiciones que van a venir a sus manos cuando usted se consagra al Señor. Y va a decir: gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias por las bendiciones. Aleluya, que tengo en mi vida. Ahora,
En el principio era el verbo. El verbo quiere decir el pensamiento, el plan de Dios, que en el griego sí, la palabra es logos. El pensamiento y el plan de Dios. Y Dios tenía un plan, iba a venir al mundo para salvarnos. Y el verbo era con Dios. Y el verbo, dice, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recuerden. ¿A quién tenía María en sus manos? El verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está. Todas las cosas fueron hechas por Él, el que tenía ella en sus brazos, el que estaba arrullándola. Mas todos los que lo reciben, bueno, versículo 11, 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De nuevo, estamos hablando del verbo. El que nació en Belén de Judá, el que nació una virgen, el que ella tenía en sus brazos arrollando, dice, estaba en el mundo que fue hecho por Él. A los suyos vino, está hablando a los judíos, pero ellos no lo recibieron. Ellos no creían que este nacimiento de la Virgen había sucedido. Por eso lo dijeron a él, a Jesús claramente se lo echaron en cara. Nosotros no nacimos de fornicación. O sea, tu madre se le dio mal, así que, ¿qué nos andas diciendo nosotros cómo servir al Señor? Los judíos no podían creerlo. Y por eso se lo aventaron en su cara, dice. Y lamentablemente hasta hoy la nación judía no aceptaba a Jesucristo como el Mesías, que es un impostor o que nomás fue un buen maestro y ya. Como individuales, sí hay muchos que lo han recibido, muchos judíos que se han convertido al Señor, pero como nación no lo han aceptado, especialmente los líderes religiosos, hasta hoy en día no han aceptado a Jesús como el Mesías. Pero recuerden, cuando Jesús nació en Belén de Judá, era que se cumplieron las profecías, estaba escrito en la ley de ellos, en las escrituras de ellos, y aún así no lo creyeron. El profeta Isaías escribió que una virgen iba a dar luz, que iba a concebir, y ellos no lo creyeron. Y el Señor les daba señales y les hablaba, y ellos no los creyeron. Pero sí hubo unos que sí lo creían. En Lucas capítulo 2 hay unos versículos que habla de un hombre llamado Simeón. En el capítulo 2, versículo 25, dice, he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y a él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de verse el ungido del Señor. Así que sí había gente buena en los tiempos también de Jesús. Dice que este era un hombre justo, piadoso, un hombre temeroso de Dios, y esperaba la consolación de Israel, estaba esperando que se cumplieran las Escrituras, y fue revelado por el Espíritu Santo que él no iba a morir hasta que viera el ungido del Señor o el Mesías. Y este hombre estaba en el templo, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para
hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios. Otro que tomó a Jesús en sus brazos. Este es el que me habló, que dijo que venía, ahora aquí lo tengo. Lo tomó en sus brazos. Sintió lo mismo, aleluya, que sintió María, el poder de Dios que estaba en él. Aleluya. Y cuando lo vio, se regocijó, porque él sabía que este era el que estaba esperando. Y se lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Oh, esto es lo que yo estaba esperando. Tú dijiste que ibas a venir, y ahora aquí te estoy viendo. Te tengo en mis brazos. Gracias por tus promesas. Hermanos, cuando el Señor dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Tenemos que esperar y mantenernos fieles al Señor. Y dice aquí que Él estaba ahí en el templo diciendo estas cosas. Pero recuerden, fue revelado por el Espíritu Santo que Él iba a ver al Señor o al ungido. Todo lo que el Señor dijo que iba a pasar, sucedió. El Señor le dijo: mira, Simón, tú no vas a morirte hasta que no mires el Mesías. La Biblia no dice cuándo el Señor le dijo, pero el Señor le dijo que Él iba a ver al ungido. Y cuando trajeron a Jesús para dedicarlo al Señor, conforme dice aquí al rito de la ley, Simeón estaba ahí esperándolos, porque el Señor le dijo: es tiempo, ve al templo, porque lo vas a ver al ungido. Y lo miró. No es de casualidad que esto sucedió. No fue tampoco de casualidad que vinieron los hombres los magos del oriente a ver a Jesús, porque también estaba profetizado que iban a llegar. O sea, todo lo que aconteció que nosotros leemos, ya el Señor lo había revelado. ¿Por qué entonces gente no quiere creer? Porque no importa lo que miren, lo que el Señor les diga. Si no está en su corazón de servir al Señor, no lo van a hacer. Yo sé que mucha gente dice que lo tienen que ver para creerlo. Bueno, mire, ¿sabía usted que ya encontraron el arca de Noé? En Turquía está. Aún el gobierno de Turquía lo reconoció y dijo: sí, aquí está un barco muy grande y de acuerdo a las escrituras, este es el arca de Noé. Okay. Vamos a suponer que aquel gobierno puede de una manera bajar aquel barco de allá y traerlo a un lugar público donde todo el mundo lo pueda ver y que los científicos digan y declaren: sí, este es un barco que tiene muchos años y las dimensiones son igualitas a como dice la Biblia, que es el arca de Noé. Que todo el mundo lo mire. Mi pregunta es: ¿qué tanta gente se va a arrepentir y va a servir a Cristo después de que miren ese barco? ¿Qué tantos van a decir: ahora sí creemos que hay un Dios, que hubo un diluvio, porque ahora vemos el arca de Noé? Es más, aquí está el nombre, Noé. La hice yo, Noé, tal día. ¿Usted cree que todo el mundo se va a arrepentir? ¿Por qué no? Pues ahí está el arca. ¿Quieres pruebas? Ahí está el arca. Es que no es cierto. Si no está en el corazón de la gente, no importa lo que mire. Esto nomás es un dicho, porque dice: pues es que apenas hay para creer, pero esto no es un desquite nomás. Pero aún aunque lo vean, no lo creen. Porque ahí está el arca. Y al gobierno de Turquía hasta hizo un lugar ahí para visitantes que vayan y tomen fotos y miren y pues
caminen por ahí. Pero así como llegan, se van igual. No se hacen cristianos, no sirven así. Ellos nomás van y toman fotos y ahí se ponen ahí bien bonitos y ya se van. No hubo un cambio en sus vidas, no hubo nada. ¿Por qué? Porque nada pasó en el corazón. No hubo un encuentro con el Señor, no hubo un arrepentimiento, no hay un deseo de servir al Señor. Ahora también ya se encontró donde cruzaron el Mar Rojo los israelitas. Han tomado fotos, han visto como una mía de pura pedacera de carros, de ruedas, y que está como en una línea, todos destrozados en el fondo del mar. Si sacaran todas esas cosas y las enseñaran al mundo, sí, aquí fue donde cruzaron, y aquí están los restos de los carros de Faraón, que cuando fueron detrás del pueblo de Israel, el Señor los destruyó cuando las aguas se vinieron sobre ellos. Que tanta gente se va a arrepentir. Está en la historia. No sé, hermanos, eso. Que la gente dice eso nomás es un desquite. Porque realmente, si no está en el corazón, si no tienen un deseo de cambiar, si no miran su condición, nada va a suceder. Y está, bueno, y estas cosas, como muchas cosas, se pueden comprobar. Pero ¿qué importa? Si no está en el corazón, nada va a suceder. Ahora, pero lo que pasó con Jesús, todo fue profetizado. Muchos creyeron, otros no. Pero los que creyeron, como dice la palabra del Señor aquí, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que creen en su nombre. Mire, si bajan esa arca o no, de allá, de las montañas ahí en Turquía. Si la bajan o no, eso a mí no me va a impactar, porque no necesito yo ver esa arca para creer, yo ya creo. Amén. No necesito que ver para creer. Yo ya estoy convencido que Dios puede hacer eso y mucho, mucho más. Porque esto se recibe por fe. No por emoción, por fe. No por vista, por fe. Se cree por fe. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Esto es por fe. Jesús nació de una virgen, yo lo creo por fe. Dice, ¿es imposible? Sí, yo sé que es imposible. Pero si la Biblia dice que Dios lo hizo, Dios lo hizo. El universo, dice la Biblia que Dios lo hizo. No, pues yo no creo, pues, creo lo que tú quieras, pues yo creo lo que dice la Biblia, que Dios hizo todo. Y sin Él nada fue hecho. Y todo lo que Él hizo, lo hizo para Él y por Él. Todo lo que está hecho. Entonces, esto es por fe. Y hay gente que ha recibido milagros de Dios en sus vidas. Milagros grandes. ¿Y sabe qué? No sirven a Dios. Y digo, qué raro. El Señor hizo un milagro bien grande y no le sirve. Les contestó la oración que tanto estaban orando y luego ya no sirven al Señor. Y mira nomás. El Señor ha hecho grandes cosas en sus vidas y no le sirve. Muchas veces la gente dice, si Dios me hace un gran milagro y yo le sirviera. No, no es cierto. Mira, Dios les hizo grandes milagros y no le sirve.
¿Sabe? El milagro más grande es que usted sea salvo. Ya todo lo demás, si se lo da o no se lo da, es insignificante. La cosa más importante es su salvación. A eso vino Jesús, a salvarnos. No sernos ricos, no sernos populares, no darnos larga vida aquí en la tierra, sino para darnos vida eterna. Acompañarnos y lo esperamos. Para más información, visítenos en nuestra página web McAllen. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia